Entonces, les disculpamos y yo doy la bienvenida y muchas gracias por utilizar la sala de casino para presentar tu gran libro, que solo hemos mi gran libro, por eso entonces, bienvenidos a todos, que sigáis utilizando la sala, que nos encanta que vengáis por aquí, porque os echamos de menos cuando nos olvidéis. Entonces, por favor, no os olvidéis, que se acuerden para hacer estas cosas, que nosotros son recibidos con mucho cariño. Muchas gracias por venir y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carmen. No nos podemos olvidar, porque ya sabes que aquí estamos en nuestra casa. Siempre que queremos venir, no solo no nos ponéis ninguna dificultad, sino que al contrario, nos animáis. Además, bueno, muchos somos socios, que quien no lo sea, yo animo a la gente que esta institución debe de seguir, porque es muy importante. Gracias a todos por venir y muchas gracias a Paco Blanco por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor y un placer auténtico. Ya le conocéis, yo creo que prácticamente todo el mundo. Tiene un currículum tan grande que estaría aquí la mitad de su charla diciéndolo, pero sobre todo pues es un gran etnógrafo, es el director del Instituto de las Identidades de la Diputación y es un amigo nuestro que siempre está dispuesto a venir a Béjar y a casa. Y yo creo que ya, pues, yo ya he hablado demasiado, ¿no? Este libro, aparte de grande de tamaño, pues también lo es en contenido. Así que, pues cuando quieras, nos cuentas, nos hablas de patrimonio inmaterial, que es algo maravilloso, y los músicos no lo sabemos aún. Así que, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. La verdad es que cuando uno ya tiene una edad, siempre saltan pretextos para despertarle a uno nostalgia. Y esta tarde, cuando he entrado en este casino obrero de Béjar, pues me ha pasado eso. Me he retrotraído, mejor no decir 40 años, quizá más, porque uno de los primeros conciertos que dimos, el grupo de música tradicional, en el que yo cantaba cuando era un jovencito, Tronco Seco, lo dimos en el casino obrero. Y luego, posteriormente, he tenido oportunidad también de dar alguna conferencia invitado por el casino. De manera que hoy, pues todos esos ecos se juntan aquí con sus caras, sus voces y sus presencias. Y, bueno, es verdad que yo he tenido el privilegio de que siempre que he venido a Béjar, siempre he sido recibido de una manera que a mí me conmueve. Y por eso, bueno, ver hoy los rostros de algunos alumnos que han sido míos, de compañeros, amigos, de gente con la que hay una conexión de afecto, de respeto, pues es una sensación muy dulce y muy especial, que de verdad que me hace. Agradezco, por supuesto, al casino el ser, una vez más, tan buenos anfitriones para la cultura. Agradezco a Pepa, como presidenta del Centro de Estudios, englobando al centro, y a Carmen de manera muy especial también, porque ella es la que ha estado al pie del cañón, la que se puso en contacto conmigo para esta presentación, y bueno, que se me invite a venir aquí, pues, es el pretexto que yo necesito para venir, y si además es para hablar de un libro como Salamanca Patrimonio Inmaterial, que es el resultado pues, de toda una vida, pero sobre todo de 3 años intensos de trabajo, en el que quizá la gente que se dedica a la investigación, y el Centro de Estudios Viajaranos es un centro de estudios locales, y los investigadores a veces nos obsesionamos por los contenidos, por la erudición, por todas esas preocupaciones que parece que dan lustre a un trabajo. Y cuando yo abordé, sé que ese trabajo no tiene ninguna erudición. No hay una nota de a pie de página, no hay una... Adrede. Porque yo quería embarcarme en ese libro para despejar incógnitas y para hacer llegar esto del patrimonio inmaterial a cualquier persona. Por eso es un libro esencialmente visual, y no es necesario que yo explique la importancia de la imagen. Podría traer a mi amiga Maite aquí, tan cómplice en tantas cosas. Muchas gracias, Maite. Y además también, en la medida en que ella es
la responsable de la Filmoteca de Castilla y León, ha colaborado aportando materiales a ese libro junto con otras instituciones y con archivos, incluso el archivo del propio Instituto de la Sillería. Es un libro visual, pero que tiene una serie de textos de, digamos, de puesta en suerte, para que quien entre en el libro queriendo saber de qué va esto del patrimonio inmaterial, pues evidentemente tenga suficientes argumentos a través de la palabra y a través de la imagen para, al terminar el libro, bueno, pues que tenga la sensación de que, bueno, esto es el patrimonio, todo esto es el patrimonio inmaterial, todo esto es nuestro patrimonio inmaterial, pues sí. Y es que no somos conscientes, a veces vivimos con orejeras. Vivimos mirando en una dirección y esa dirección nos impide apreciar todo lo que hay alrededor. Este libro no, este libro es un libro panorámico, es un libro que intenta eso, mostrar un poco la complejidad, la diversidad de ese patrimonio de la tradición, porque de eso es de lo que estamos hablando, pero de una manera accesible para cualquiera. Por eso es un libro sobrio en el aspecto exterior, como pueden ver. Hay gente que dice, ¡ay, qué decepción! Pues las cosas tan bonitas que tenemos en Salamanca ya. Pero si en la cubierta, en la parte exterior del libro, elijo una imagen, quien se acerque al libro ya va a estar mediatizado, pensando que el libro trata de eso. Trata de eso, pero de muchísimas otras cosas más. Entonces, yo he querido realmente, porque me he marcado incluso en el tema del diseño, quienes lo han diseñado, que son profesionales creativos maravillosos, telegráficos, supieron entender lo que yo pretendía. Y además es una cosa absolutamente sobria, ahí tienen el título, sin más. Incluso, en estos tiempos de tanto postureo, ahí no está el nombre del autor. El nombre del autor está en el interior. Porque no es necesario, porque el patrimonio cultural inmaterial es de todos. Y aunque yo haya asumido el compromiso y el reto de mostrarlo, en realidad no es mío, es, insisto, de todos los salmantinos. También de los bejarano, claro que tienen una presencia importante en ese libro. De manera que el sentido del libro esencial es ese. No había hasta ahora, y de hecho no conozco en toda España, no hay un libro en una provincia que muestre de esta forma ese patrimonio. Y quizá por el hecho de que yo me iba y me voy a jubilar, si Dios quiere, dentro de 4 meses, dije, pues hombre, al menos yo tengo perspectiva. Es decir, yo llevo muchos años en esto y tengo una perspectiva y una capacidad que es verdad que los nuevos investigadores con esas orejeras mirando en una única dirección no son capaces de percibir lo demás. Así que bueno, me embarqué y yo creo que será una herramienta útil, que es de lo que se trata, además de placentera, es decir, pasear por las páginas del libro con tanta foto de color y tantas cosas interesantes y curiosas. A mucha gente va a sorprenderle, espero, y va a hacerle disfrutar. De todas las maneras, en este acto lo que yo pretendo es un poco, en fin, no se trata de destripar el libro, sino un poco situarles en el planteamiento que he querido dar. Porque, en principio, es verdad que esto del patrimonio inmaterial es algo que se ha puesto, pongámoslo entre comillas, de moda en los últimos tiempos, sobre todo a partir del momento en que la UNESCO empezó a determinar que había ciertos bienes del patrimonio inmaterial mundial que merecían la pena ser reconocidos como patrimonio de la humanidad. Ahí está el flamenco, el misterio de Elche, algún día estarán los hombres de musgo, en fin. Es verdad que hay un patrimonio que hasta ahora nosotros lo asociamos a, bueno, la cultura tradicional, el patrimonio etnográfico, al final es lo mismo. Es que hay el uso de las palabras, sobre todo de las palabras que tienen que ver con la tradición, ha sido un uso maldito. La palabra folclore ya la fastidiaron, aunque se creó en el siglo XIX, bueno, pues siempre se mediatizó mucho en el siglo finales del XIX hacia la parte literaria, en el siglo XX hacia la parte de la música, del traje, del baile, ¿no? Cuando ya intervino la sección femenina, y siempre hemos pensado que el folclore era eso, no, ese es el folclore musical, es una parte. Cuando se inventó la palabra, realmente la palabra folclore venía a ser lo que hoy entendemos como patrimonio cultural inmaterial o como cuando utilizamos el término del patrimonio etnográfico o la cultura tradicional.
Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Pero repito, la UNESCO, al ser un organismo dependiente de la ONU, como saben, y que, bueno, pues tiene unas competencias a nivel mundial en temas de patrimonio, en temas de cultura, cuando le ha empezado a dar importancia es cuando ya nosotros empezamos a mirar de otra manera, que eso es muy importante, de otra manera, algo que hasta ese momento lo hemos venido mirando como algo anecdótico, bueno, bien, de fiesta, no sé qué, histórico, flores. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora empieza a ponerse en valor todo ese patrimonio que es verdad que conecta con la raíz, que conecta con nuestra identidad y que es algo que es necesario, digamos, despertar de los estereotipos que han arrastrado de manera poco afortunada en su consideración por parte de la sociedad, y yo creo que lo están poniendo en valor, subiéndolo a un pedestal. Tampoco les que lo suban mucho, porque si no también perdemos un poco la noción. En cualquier caso, el comienzo de esta revalorización de este patrimonio tiene que ver, como digo, con esa asunción por parte de la UNESCO del patrimonio cultural inmaterial que la UNESCO viene a resumir un poco en este texto que he traído, que dice: el patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. En resumidas cuentas, el patrimonio inmaterial es ni más ni menos que un legado soberbio, enormemente importante, de gentes humildes, y que se ha conservado, como pongo ahí, en la memoria y se ha transmitido oralmente de generación en generación. Y me interesa mucho utilizar e insistir o reforzar esos dos términos de soberbio y humilde, porque es verdad que en esto de la cultura tradicional, en que ha habido muchos investigadores, en realidad, en general, se tiende mucho a levitar desde la investigación. Así que los investigadores, cuando llegan a un punto en el cual, bueno, pues conocen a fondo la materia de su estudio, se sienten superiores y se elevan sobre el resto de los mortales, ¿no? Y yo, si algo he aprendido a lo largo de mi vida, es que la humildad es el primer mandamiento. Y muchas veces cuando van a hablar conmigo jóvenes investigadores, yo les digo: primer mandamiento, sé humilde siempre. Porque a lo largo de los 40 y tantos años que llevo en este tema me he encontrado siempre con gente que va presumiendo de lo que sabe. En esto nadie sabe suficiente. Siempre tienes cosas que aprender. De manera que ir de sobrado está de más. Y si en general la postura hacia la investigación debe ser siempre una postura humilde, y a partir de ahí irás adquiriendo conocimientos, en esto más que en nada. Y por eso insisto, me pongo un poco cansino con este tema, pero verdaderamente es así, ¿vale? Entonces, aclarar un poco de qué estamos hablando. Yo sí que es verdad que he querido en este libro un poco ordenar las cosas, ¿vale? Porque son tantos los elementos que conforman el patrimonio cultural inmaterial que era importante poner ese orden, y en la introducción intento un poco eso, aclarar conceptos y un poco insistir en estas cuestiones básicas a las que me estoy refiriendo. Y luego el libro lo he dividido en 4 grandes capítulos que nos permiten, como digo, ordenar, teniendo en cuenta que no hay en el mundo del patrimonio cultural inmaterial, nunca hay compartimentos estancos. Es decir, voy a estudiar la indumentaria, y la indumentaria se estudia, no, la indumentaria tienes que estudiar desde el punto de vista histórico, de dónde las influencias que puede tener de otras culturas, tienes que estudiar las técnicas, los materiales, los motivos ornamentales, el papel ritual de la indumentaria. No es el traje, sin más. El traje tradicional tiene sentido en un contexto, que es un rito, que es una fiesta, cargado de simbolismos y de significados. Y junto a eso muchas más cosas, de tipo social, de tipo económico. Así que
estamos viendo que el tema del traje, pues tenemos que conectarlo con la artesanía, tenemos que conectarlo con las fiestas, tenemos que conectarlo con el rito, con los ritos del ciclo vital, porque muchas veces el traje es fundamental en un rito determinado, el de la boda, o que puede ser si son trajes de acristianar, como dicen popularmente en nuestra provincia, los trajes de cristianar son trajes para el bautizo, ¿vale? Entonces, cada tema tiene muchísimas ramificaciones. Entonces, insisto que aunque yo lo he organizado un poco para evitar el caos, estos 4 temas en realidad luego están interconectados. Y el primero, en la medida en que determina mucho de ese patrimonio, es el tema del territorio. Un patrimonio cultural inmaterial está directamente conectado con el territorio, con el medio físico, con el entorno. Y de ahí surgirán determinadas identidades y determinados recursos que después van a generar manifestaciones de ese patrimonio inmaterial, porque a veces, en general, hay gente que se confunde y dice, bueno, ¿por qué hablamos de patrimonio inmaterial si estamos hablando de un traje? Si estamos hablando de una joya de filigrana, es que son manifestaciones materiales del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es ese legado que se ha transmitido a través de la palabra. Es decir, los oribes, los que hacían filigrana, no iban a una academia o a una facultad de bellas artes o de joyería o a una escuela de joyería. No, aprendieron viendo y escuchando lo que le contaban los maestros. Y eso se aplica a todo. Entonces, el legado se transmite por vía oral, pero ese legado se materializa, ¿vale? Digo por aclarar, porque hay gente que no le choca esto. ¿Cómo hablamos de patrimonio inmaterial si luego hablamos de arquitectura y de... Eso, porque eso son las manifestaciones materiales del patrimonio, ¿vale? Así que primera cuestión, el territorio. Una provincia como Salamanca, con un territorio tan diverso que nosotros asociamos al paisaje, y he traído, bueno, clichés, la Armuña, la nieve de Béjar, las Arribes del Duero, la Peña de Francia, la Sierra de Francia, la Dehesa. Solo con esas pinceladas ya nos damos cuenta de que, bueno, una sola provincia y esto claro. Y con esa diversidad de territorio, con esa diversidad geográfica, con esa diversidad orográfica, pues nos vamos a encontrar cómo hay, por ejemplo, una arquitectura deudora de ese medio físico, de ese territorio. ¿Qué vamos a encontrar en la Armuña donde solo hay tierra, hay barro? Pues vamos a encontrar el adobe como material de construcción de primera importancia, ya sin entrar en todas las virtudes que tiene como material constructivo para aislar, tanto del calor como del frío, que lo sabemos. Cualquiera que tenga una casa de pueblo de estas paredes, hombre, la gente de esta sierra, con el granito y con todo, que sois capitanes generales de la arquitectura, pues claro, pero yo que soy de zona llana, yo tengo una casa en Pedrosillo de los Aires y la casa tiene 1 metro las paredes y son de piedra y de adobe. Y estoy encantado, que tiene aquello un aislante, no me importaría tener una casa vieja. Digo de paso. Entonces, bueno, evidentemente los materiales, el barro en relación con la Armuña. Esto es una típica estampa de la Sierra de Francia, ¿no? Donde la orografía no solo nos determina los materiales, sino que nos determina la propia configuración urbanística. En el llano las casas pueden extenderse como quieran, y las casas tienen corrales y son casas en horizontal, ¿vale? Y si acaso tienen un sobrado encima, pero en las zonas de difícil orografía tienen que comprimirse, tienen que juntarse y las casas crecen en vertical, ¿no? Todo esto son condicionantes que vienen del territorio, ya no digamos el material. La madera en la zona de la sierra hace que se hagan ese tipo de entramados que luego se rellenan con piedra, incluso con barro, ¿no? La piedra vinculada a la Villamayor, ¿no? La piedra de Villamayor, que es verdad que claro, tiene el peso específico de que da carácter a una ciudad como Salamanca y también algunas de las localidades de alrededor, pero es verdad que todo el mundo podía hacerse una casa con piedra franca de Villamayor. En cualquier caso, también esto es un pueblo, una casa de Villares de la Reina. Bueno, esto lo tenemos aquí muy cerca. Así que Candelario, con sus calles, con sus casas hacia arriba, bueno, pues evidentemente estamos viendo esa diferencia territorial proyectada en las construcciones. Y luego las construcciones humildes, eso que se ha puesto ahora de moda de la construcción en piedra seca, que es maravilloso.
que es maravilloso y que dimos un tropezón importante, muy notable, por parte de la administración autonómica, porque se consiguió que la UNESCO reconociera como patrimonio cultural inmaterial la técnica constructiva en piedra seca, que tiene después muchísimas variantes en cuanto a las tipografías, de las piedras, de los diseños, y Castilla y León no estaba en esa lista representativa de construcciones. Había otras regiones con mucha menos importancia. Todo el occidente de Castilla y León es un manual de construcción en piedra seca. Es maravilloso. Esto vemos estas separaciones de restos en paredes y más, ¿no? Pero la capacidad técnica para montar todo esto es algo verdaderamente admirable. Ya no queda gente que conozca esto. Por ejemplo, esto también lleva a algunas confusiones, porque hay gente que dice, hombre, si la UNESCO ha reconocido la construcción en piedra seca como algo que hay que defender, ¿cómo se permite que se tire? No, la UNESCO ha reconocido la técnica constructiva. Eso no quiere decir que no se pueda tirar o que no se tire ninguna pared. A mí me duele, yo cuando voy por ahí veo que hace la propia Diputación una carretera y tira una pared en piedra seca, que vete tú saber el tiempo que llevó y tal, me duele, pero yo reconozco que hay que aterrizar sobre la realidad de las cosas. Pero yo creo muchas veces que nos falta formación, nos falta conocimiento y nos falta sensibilidad. Cuando la gente conoce y es sensible, ya se resiste a agredir aquello que conecta con su sensibilidad. Por eso yo creo que lo primero sería enseñar, mostrarle a la gente el valor de las cosas y a partir de ahí ya hará las cosas de otra manera, ¿no? Estos chozos de la zona occidental, del noroccidente de la provincia, esta especie de chozos que encontramos por arribes del Duero, ¿no? Y que servían pues, para guardar herramientas en las viñas, para refugiarse en los castores, todos son construcciones en piedra seca, no hay ninguna argamasa, piedra sobre piedra, sin más, con una habilidad para el equilibrio y para el encaje de unas sobre otras. Bueno, independientemente de la arquitectura, claro que el medio físico nos ofrece una serie de recursos que son los que determinan después la economía. Y en nuestra provincia es una economía diversa, evidentemente asentada sobre la agricultura, que ha sido, digamos, el gran baluarte. En definitiva, nuestras sociedades, en muchas de las formas de pensar, en muchas de las fiestas, por ejemplo, es deudora de las sociedades agrícolas, de donde vienen los ciclos festivos, etc. Y no somos muy conscientes, no. Quizá ahora con lo del hambre, con lo de la falta de grano y todo eso, nos damos cuenta de lo importante que son los campesinos, los agricultores, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que es verdad es que en la provincia, por ejemplo, la agricultura ha tenido un peso muy grande. Y esa agricultura ha generado tipos de cultivos que a su vez han generado manifestaciones culturales. Manifestaciones culturales que no son solamente, pues yo qué sé, hablamos del folclore musical. Aquí tenemos una cuadrilla de segadores, una foto de los años 40, probablemente, bueno, pues aquellos cantos de siega tan bonitos que había. Claro que en el momento en que pierdes, la cultura tradicional es muy dramática. Aquello que nos sirve desaparece. Por más que nuestro romanticismo nos diga, ¡ay, qué pena, por Dios! ¡Ay, qué lástima! Que ya... Pero vamos a ver, ¿pero cómo cree usted que hoy va a cantar un canto de siega alguien que va en una cosechadora? ¿Vale? ¿Pero cómo cree usted que va a cantar un canto de arada alguien que va en un tractor con sonido estereofónico, aire acondicionado? Pero hombre, que no. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos lo posible porque todo eso no se pierda, que se conserve y que se conozca, que las generaciones que vengan después tengan la posibilidad de acercarse a todo eso pues a través de los archivos que las instituciones tienen la obligación de conservar, porque es patrimonio. ¿Vale? Eso sí, pero no nos pongamos ahora estupendos de, ay, sí, hombre, pues cógete. Y lo dice un señor que cuando tenía desde los 14 hasta los 22 años, estuvo segando con su abuelo con una hoja. ¿Vale? Cuando ya empezaba la mecanización, pero mi abuelo no podía pagarse una máquina de segar. ¿Vale? Yo sé lo que es eso. Lo sé. Así que no me conste ahora que demos marcha atrás y volvemos a segar a mano. No. Pero sí es bueno saber que hemos pasado por ahí. Sí es bueno saber que durante siglos estas técnicas de recogida de la cosecha pues fueron técnicas que generaron trabajos durísimos,
pero también relaciones personales muy interesantes, relaciones contractuales, aquellas cuadrillas de segadores que se contrataban por San Pedro, por ejemplo, y se contrataban de fiesta a fiesta, o no solo los temporeros, también los pastores, de San Miguel a San Miguel. Claro, ahora dicen de San Miguel a San Miguel, no, a mí me ponga usted aquí del 1 de octubre al 30 de septiembre, que si no, no me vale, vamos, que le voy yo ahora al abogado que me ponga que de San Miguel a... Y bueno, ¿vale? También hemos perdido esos referentes conectados con las fiestas. Bueno, esa economía agrícola ofrece estas estampas que quedan recogidas afortunadamente en los archivos antiguos, fotográficos, como los que custodia tan estupendamente la Filmoteca, y que nos sirven un poco para conocernos, para escarbar un poco en nosotros mismos. Que no nos dé vergüenza saber que hemos pasado, que hemos transitado este territorio. Al revés, que sea motivo de orgullo, que nos sentamos satisfechos del esfuerzo que ha supuesto y que sepamos reconocer el esfuerzo que aquellos que nos precedieron tuvieron que desarrollar para llegar hasta donde hemos llegado los demás. ¿Vale? Esa es una familia vendimiando. Prácticamente toda la provincia estaba llena de viñas. Sorprende a mucha gente en el entorno de Salamanca descubrir, pues no sé, que los pueblos de alrededor están socavados de bodegas increíbles, enormes, cuando ya no queda ni un majuelo siquiera. Pero es que muchas veces hay que entender todo esto desde un tipo de economía que es la que condiciona la economía rural, que es la economía de subsistencia, que es la economía del autoabastecimiento. La mayor parte de la sociedad salmantina, las clases populares, que eran el grueso de nuestros antepasados, pues no tenían la capacidad de asegurarse qué iban a comer mañana. Así que el primer mandamiento, a ver cómo conseguimos comer mañana y pasado. Y segundo, como no había dinero, pues tenían que utilizar recursos y se autoabastecían. Los campesinos tenían una cabra para tener leche, las gallinas para tener pollos y tener huevos, el huerto para la verdura, etcétera, etcétera. Ese es el autoabastecimiento. Por eso las viñas aportaban esa parte que culturalmente ha sido tan importante para los españoles del vino, la cultura vitivinícola, y por eso eran tan frecuentes. En el momento en que ya, si tenemos ganas de una botella de vino, vamos, sacamos la tarjeta y lo compramos en el súper. Si queremos leche, vamos lo mismo y compramos un brick, pues entonces a partir de allá cambia eso y cambian muchísimos otros parámetros. La ganadería, pues claro que el pastoreo tan importante, ¿no? La transhumancia, aquí tenemos una estampa de un rebaño de ovejas, pero la cría del ganado ha generado formas culturales muy, muy interesantes, con manifestaciones de esa cultura tradicional enormemente importantes, desde la veterinaria, los remedios para curar los animales, cierta participación de los animales en ciertos rituales y fiestas, estampas como esta es una de las fotos que custodia la Filmoteca. Esto es de Alserio o de Venancio. Ay, Paco, no me pongas en un aprieto. Aquí en mi pueblo, que no lo sé. Puede ser posiblemente. Cualquiera de los dos puede ser. Alsere, claro. Yo creo que puede ser Alsere, sí. Sí, es el mercado que había en el Arrabal, el otro lado del... Y claro, todo esto conecta pues, con el mundo ganadero, ¿no? Que también generaba ya no solo técnicas y saberes. Yo, por ejemplo, es que no hace mucho estuve hablando toda una tarde con un pastor y me contaba, y yo le llevaba a ver cómo, por ejemplo, cuando se le muere un cordero a una oveja, esa oveja, para que pueda dar de mamar a un cordero que no es suyo, pues las técnicas que utilizan los pastores, que algunos lo sabrán, lo desuellan al cordero que está muerto y le ponen eso por encima al cordero que quieren que amamante la... Entonces, lo primero que hace la oveja es identificarlo por el olor. Como lo que tiene es la piel de su cordero, lo admite, si no, no le deja ir. Eso y tantísimas cosas. O sea, es que son mundos inabarcables. Por eso vuelvo a insistir lo que decía, humildad. Porque es que no hay día que no hables con alguien que te enseñe cosas. ¿Vale? Y lo que tienes que tener es capacidad de recepción. Ser una esponja que absorbas, que aprendas todo lo que puedas y si es posible luego reviertas ese conocimiento hacia afuera. Y en relación con los mercados, los tratos que se cerraban con un apretón de manos. ¿Dónde quedó el valor de la palabra?
dar la palabra en otro tiempo tenía un valor infinitamente superior al valor que tiene hoy un documento firmado ante un notario, que para muchos es papel mojado y que, bueno, con suerte te escapas de la cárcel o te escapas. Pero es que antes no. Si tú faltabas a la palabra, sumías a tu familia en la terrible, ¿cómo diría yo?, el rechazo de la sociedad. Es decir, se crea un estigma. Quien falta a su palabra es señalado con la mano, no es de fiar. Y a eso llega a afectar incluso al honor de la familia. Así que eso es mucho más grave que el hecho de que alguien te denuncie la palabra. ¿Dónde quedó el valor de la palabra? Pues en los tratos. Tú comprometías con alguien con un apretón de manos y eso bastaba. Eso iba a misa. Voy a contar una anécdota personal. No sé si llegaremos al final. Bueno. El primer piso que yo compré, se lo compré a un, creo que era Bejarano, la familia Cela. Y le voy a decir nombres porque es que me parece que es admirable ese comportamiento. Nos enteramos de que querían vender un piso que había en la avenida de Portugal, no lo habían sacado a la venta y fuimos a hablar con ellos, lo dijo una vecina. Fuimos a la tienda, que era los caramelos Cela y en Mario Sillado, y le dijimos, mire, mi mujer y yo queremos novios, pobrecitos, una vez. Y le dijimos, es que nos han dicho que venden seguro. ¿Quién os lo ha dicho? Si todavía no lo he puesto a la venta. El caso es que hablamos con él, nos dijo lo que pedía y no le regateamos ni nada. Le dijimos, de acuerdo, nos dimos la mano. Basta. Y le dije, ¿quiere que hagamos algún papel? Algo? Para mí, la palabra, esto va a misa. Dijo, sí. Y nosotros, yo que encima que venía de esa cultura, yo dije, el mismo de los míos. Y efectivamente, tanto es así, que él me dijo antes de que firmáramos escrituras, pasó un tiempo, porque vivía el hijo y tenía que irse a la casa que habían comprado. Y un día que fuimos, nos dijo a mi mujer y a mí, que sepan una cosa, no por nada, pero para que vean, han venido 2 personas después a ofrecerme muchísimo más dinero del que yo he pedido y he pedido con ustedes. Pero que sepan lo que les dije. Para mí, la palabra eso tiene más valor. Y efectivo. Maravilloso. Sería porque era Bejarano. En relación con el territorio y los recursos del territorio está la alimentación. Que la alimentación viene muy condicionada. Claro que la alimentación se somete a aquello que te ofrece el entorno. No creo que esta gente que practicaba la economía de subsistencia y el autoabastecimiento tuviera ni siquiera un día a la semana la posibilidad de comerse unas gulas del norte, unas angulas, porque entonces no existían las gulas, ¿no? O una merlucita, ¿no? Lo que tenían que ajustarse era a los peces, a la trucha de los trucheros o los barbos, y luego los conservaban de esta manera, ¿vale? Entonces, claro, es el medio el que te ofrece los recursos para adaptar tu alimentación a lo que tienes más a mano. Incluso echando mano de un concepto que hoy está muy de moda, que es el concepto del reciclaje. Aprovechar al máximo las cosas. Parece que han descubierto en estos tiempos lo del reciclaje, pero si nuestros padres, si la cultura campesina era una cultura defensora del reciclaje por encima de todo, no se tiraba nada, todo se aprovechaba al máximo. Así que, por ejemplo, esto que es una chanfaina, pues es algo hecho con los menudos, con las cosas que no tienen valor en el cordero, pero claro que le daban valor culinario y hacían esos platos maravillosos, ¿vale? En los sitios, por ejemplo, esto es un queso de almendra. ¿De dónde será? Pues viene de las Arribes. Allí es donde se hacen habitualmente los quesos de almendra, que llaman que es un postre, ¿vale? Como hacen las roscas de piñonar, que luego veremos alguna foto en alguna fiesta, ¿vale? Y, por supuesto, también otro tipo de oficios conectados con la arquitectura que hemos estado viendo, las necesidades de los espacios para vivir, para cuidar el ganado. Por ejemplo, en muchísimos pueblos había tejar. Los tejares donde se fabricaban, se hacían las tejas, los ladrillos, había sitios donde hacían adobes, en mi pueblo hay un sitio donde extraían el barro para luego mezclarlo con la paja hacer el adobe, en fin. La vida cotidiana está conectada con el territorio. Esta es una estampa que nos recuerda aquellos tiempos. Hay que tener en cuenta que hasta los 70, incluso los 80, en muchos pueblos no había abastecimiento de agua para llevar el agua a las casas. Así que, ¿quién se encargaba de abastecer el agua?
la mujer. Y esto no es solo en España, esto es universal. Recuerdo un documental, no se me olvida, que vi en la Filmoteca, de cómo las mujeres en África tenían que recorrer 40 y más kilómetros para ir a buscar agua y abastecer de agua a la casa. Agua para la higiene, agua para beber, para guisar, etcétera, etcétera. Tarea de mujer, tarea de género, competencia, obligación, compromiso de género. Bueno, esta es una estampa de las muchachas que van a ir a la fuente, seguramente imaginando que aparte de agua en la fuente pueden encontrar algo más interesante. Otra estampa del territorio. ¿Esto qué es? Una solana. Una solana. Las mujeres, al terminar de comer, mientras el marido echaba una cabezadita, ¿qué hacían? ¿Ponerse a ver la novela? No. Se cogían el canastillo y se dejaban la silla y se ponían a bordar, zurcir, reciclar, coser, etcétera, etcétera. Es decir, yo siempre pongo esta foto como una imagen de lo que podríamos entender como el ocio productivo. Esto es ocio productivo. Parece que la mujer no está haciendo nada, está descansando después de comer, después de fregar, pero está trabajando. ¡Sí! Está, en fin, empatizando y está conectando con la gente, con las amigas, intercambiando opiniones, puede asemejarse a una de esas tertulias de la tele, pero nunca tan agresivas y luego mucho más constructivas y creativas que esas, ¿vale? Bueno, aparte de todo esto, desde luego también una parte importante en relación con el territorio es el habla. Hubo un tiempo en el cual hubo una obsesión por homogeneizar las formas de hablar. Hoy yo creo que ya no, hoy ya se respeta. Pero qué bonito es que te encuentres con alguien y al coño tú eres de Mejar. Y que te diga todo, como lo has oído. Pues sí, en el habla hay una enorme riqueza. Dentro de unos días vamos a presentar un diccionario de las hablas de Salamanca, en el que llevamos trabajando 10 años, y lo vamos a presentar por fin el miércoles. Y es un libro que recoge, en el que vierten muchísimos trabajos que se han hecho a lo largo de más de un siglo, desde el libro de la Manuel Beneite hasta el de Antonio Manuel Marcos Casquero, y bueno, tantísimos trabajos que se han hecho sobre las hablas locales, comarcales, bueno, pues ahí está. De manera que, qué maravilla que te digan, oye, que este tío es un averiguado, y buscas averiguado en el diccionario de la academia y no te aparece con esa excepción. Tiene un espelde que no me gusta nada. Vaya berretes que se puso el muchacho al beber el me arregló la puerta, pero ha quedado un bisbero que entra por ahí, un sílfide que es tremendo. Ah, es un tufiña, siempre está protestando. Este es un salmantino lírico. Oye, que después del bautizo tenemos la repañina. Uy, este fulano, apezanca. ¿Seguro que alguien sabe qué significa apezancar? No. Apezancar es dar pasos muy grandes, ¿vale? Un vecino mío de Pedrosillo, porque además muchas veces esto buscan elementos comparativos, dice, yo soy grande, cuando iba andando con él, que era más bien pequeñito, digo, coño Paco, apezancas como el tío Joseón, de Calafanca 1 metro. Bueno, son palabras de las hablas salmantinas, no están en el diccionario de la academia, y por eso no son castellanas, lo son, solo que el uso ha quedado reducido a nuestro territorio. No digamos ya las expresiones, ande que no son bonitas. Cogerle la sobaquera, ya te ha cogido la sobaquera, has dado, ya no lo metes en vereda. Hacer la gata en soba, que anda remoloneando, que, bueno, ya voy, pero no va, eso es hacer la gata. Tener la boca como un destral, el que habla con tacos, con palabrotas, no me digáis que no es una frase plástica. Tener la boca como un destral, que cuando habla parece que corre. O tener el mortero en un lugar. A ver, ¿quién sabe qué significa eso? A mí me preguntan muchas veces, yo he estado conectado a 3 pueblos a lo largo de mi vida. Viví mi infancia en Salvatierra de Tormes, pueblo al que quiero mucho. Llevo 30 y tantos años vinculado a Pedrosillo de los Aires, donde compramos una casa. Pero yo tengo el mortero en Villarreal.
Tener el mortero en un lugar es haber nacido en ese sitio. Otra cosa más que sabéis. Ya me voy contento porque algo habéis aprendido. Bueno, segundo capítulo, la tradición sagrada. Yo siempre digo que para entender muy bien una enorme cantidad de recursos de la tradición habría que conectar con una forma de pensamiento que ya no existe. Y siempre digo que la tradición es una concepción sagrada del mundo. En esa concepción sagrada del mundo encajan las supersticiones, encajan muchas creencias, encajan muchas devociones populares que hoy están fuera de lugar porque ya no existe esa concepción sagrada del mundo. Todo es mucho más materialista. En esa concepción sagrada del mundo encajan esas devociones populares. Que nuestra, que voy a decir, no le traigo aquí porque la tenéis ahí al lado, a la Virgen del Castañar, pero la Virgen de Valdejimena como gran curadora de la rabia, el Cristo de Cabrera, la Virgen de los Remedios en Buena Madre, ¿no? Con estas capillitas que iban, con las cuales recorrían los ermitaños las casas para ir pidiendo y poder tener dinero para mantener el culto de las ermitas. Muchas veces nos encontramos con estas muestras materiales de ese patrimonio inmaterial. Estos son exvotos del Cristo de la Laguna, que está por Aldehuela de Yeltes, ¿no? Viejísimos ya, y que son una prueba palpable de algo que también identifica. Se habla muchas veces de que esta sociedad ha perdido muchos valores en relación con la sociedad anterior, y uno de los valores es el de la gratitud. A mí de pequeño me dijeron, hijo, es de bien nacidos ser agradecidos. Y el ser agradecido es algo que es consustancial a cualquier persona de bien. Pues evidentemente la gente del pueblo le pedía al Cristo que le curara, que tenía la cabeza no sé qué, o una mano, un pie, se lo curaba y le llevaba una mano, un pie, una cabeza, lo que fuera, como regalo de acción de gracias al Cristo. Bueno, en este sentido de las creencias, realmente hay muchísimas cosas que yo no me voy a detener, ¿no? Y voy a ir acelerando para que no acabéis echándome de aquí hasta ahora. No sería que no me lo ganaran, ¿vale? El mundo de las creencias es un mundo en el que se mezcla muchas veces lo que es estrictamente religioso con lo que es mágico. Lo mágico es algo que viene de un tiempo anterior a lo religioso, pero muchas veces entran en conexión y entran en combinación perfecta, de forma que en la tradición, en ese patrimonio cultural inmaterial, observamos que apenas hay conflicto entre lo mágico y lo religioso. El conflicto lo ha establecido siempre la institución eclesiástica, que ha dicho, eso es una superstición, vais a ir al demonio, vais a ir al infierno, tal. Y sin embargo el pueblo no. El pueblo lo que necesita es encontrar recursos que le ayuden a estar a salvo, a protegerse. Salvavidas. Y a él no le importa echar mano de lo que es estrictamente religión, pero también de lo que es superstición, porque en muchos casos se complementan. Ellos no ven ningún conflicto. Y por esa razón, por ejemplo, pues utilizan una oración, pero también pueden utilizar un conjuro, ¿vale? Y un conjuro es el uso de la palabra con un sentido puramente mágico. ¿Qué es esto que vemos aquí? ¿Escapularios? ¿Todos creen que estos son escapularios? Parecen escapularios. Parecen. A ver, no os dais cuenta que los escapularios son así pequeñitos, pero generalmente tienen una imagen, suele ser de tela, la imagen de la Virgen del Carmen, de San Antonio. Aquí no lo veis. Los escapularios están siempre dirigidos a una devoción particular. Estos son evangelios, porque además ahí lo veis, ¿qué eran los evangelios? Eran unas bolsitas que normalmente hacían las monjas de clausura, en cuyo interior metían un trocito de papel con un fragmento del evangelio. Y eso se le colgaba a los niños, se le colgaba de las cunas, para evitar que le echaran mal de ojo. Todo eso son diferentes evangelios de la provincia de Salamanca, y también nos encontramos con que ese librito es una regla de San Benito. Tiene la misma función. Se metía en una bolsita, se colgaba de la cuna, y también la regla de San Benito solía meterse en los agujeros de las cuadras para proteger a los animales. Así que, primer temor en la sociedad tradicional, protegerse del mal. ¿Qué mal era el más temido en las sociedades populares? Las brujas. Porque las brujas son la representación del mal por antonomasia.
En el pueblo ha tenido mucha más importancia en relación o como identificador del mal la bruja que no el demonio. El demonio, bueno, nos hablaban los curas de él, pero realmente las brujas estaban ahí al lado, que es que vivían allí, que si pasaban por delante salían y te miraban, te echaban un mal de ojo, que estabas de matanza, pasaban por delante de la puerta y te miraban de reojo y ya se fastidió la matanza, etcétera, etcétera. ¿Por qué muchas puertas de las casas tienen estas crucecitas que se hacían con los ramos del Domingo de Ramos? Para proteger la casa de la influencia de las brujas. Todas las aperturas de la casa al exterior, la casa es el templo de la familia, es donde la familia tiene que estar segura, y por eso se asegura todas las oquedades, todos los huecos que comunican la casa con el exterior. Las puertas se comunican también y se ponen en las chimeneas, se ponen en los balcones y en las ventanas, se ponen los ramos del Domingo de Ramos, etc. De este mundo, también, este mundo sagrado, nos permite entender por qué en el tema de la salud y de la medicina popular tienen tanta importancia determinados personajes. Cuando yo era un chaval, un día me di cuenta que tenía las manos llenas de verrugas. Y me dijo mi padre, bueno, a ver, acabamos de venir de Salvatierra. ¿Cómo no se lo has dicho al tío no sé quién, que te las conjura? Y entonces le llamó por teléfono y le dijo al hombre, no, que me llame, que me mande el muchacho una carta y me diga todas exactamente las que tiene y que se olvide. Yo le mandé una carta y efectivamente, 10 días o así desapareció. Mi médico de cabecera de toda la vida me decía, cuando decía, la gente se empeña en que lo mandemos a los dermatólogos, que se busque un buen conjurador, que se sanitario, ¡un médico! ¿Vale? Entonces, claro, el problema de esto es entender cómo se generan, por qué esto funciona o no funciona. Hay mecanismos psicosomáticos que son, pues probablemente. La realidad es que estos personajes existen, que es lo que yo intento decir, dejar claro. Los curanderos, los conjuradores, los saludadores que curaban la rabia, etc. En este mundo del sagrado, la meteorología tiene una importancia. ¿Qué es esto? Esto es lo que llaman la gente de la provincia de Salamanca las piedras de rayo. Las piedras de rayo, a ver, voy a destripar, no me gusta destripar los mitos y las leyendas, pero bueno, son hachas del Paleolítico, hachas pulimentadas, ¿vale? La gente decía, los campesinos decían que cuando caía un rayo, el alma del rayo era una piedra, esa piedra se hundía en el suelo, lo estudió muy bien el padre César Morán. Y que a medida que iban pasando años, a lo largo de 7 años, en otros decían 9, la piedra subía como un escalón. Al cabo quedaba en la superficie. Entonces, quien se encontraba una piedra de estas, hombre, es que estaba asegurado contra los rayos. Así que los pastores, los labradores que estaban en el campo se mataban por tener eso. Ha habido veces que en los inventarios, a la hora de hacer el reparto de las herencias, el valor que se le daba a una piedra del rayo era igual o superior a una joya de oro. La gente dice, qué tontería, un pedrusco. Estamos hablando, es que no tenemos, o sea, para poder comprender todo esto tendríamos que irnos a ese pensamiento sagrado. Los mitos, las leyendas